¿Cómo están, alumnos del nivel D? Es un gusto volver a saludarlos mediante este medio. Todavía no empiezan las clases presenciales, pero esperamos que pronto podamos vernos nuevamente y disfrutar de muchos momentos juntos. Bien, chicos, el día de hoy vamos a hacer nuestro segundo tema, que es la introducción a la biología. La vez pasada vimos la introducción a la química. Vamos a ver ahora otra rama de las ciencias naturales, haciéndote recordar que vas a recibir dos archivos. El primero de ellos correspondiente al tema, donde hay algunas indicaciones. Hay un video que también vas a observar, que es parte del tema. Vas a responder estas preguntas y luego vas a hacer este esquema en tu cuaderno. Te dan la tarea con 3 preguntas. La número 2 es con respecto al video. Y también vamos a desarrollar, ahí está, la sesión del día de hoy. Bien, lo vamos a hacer mediante este video. Vamos a empezar entonces sobre la biología, introducción a la biología, pero antes de pasar a este tema, quisiera presentarte un personaje. Míralo. Él es un biólogo peruano, ¿no? De padres japoneses, nacido en el Perú. Te cuento un poquito de él. Él se llama Marino Morikawa y sí, él llevó estudios tanto en universidades del Japón como en las universidades del Perú y desarrolló un sistema de biofiltros y burbujas milimétricas para descontaminar ríos y lagunas, ¿no? Por ejemplo, él ha trabajado en África, en Japón y acá en el Perú ha logrado recuperar el humedal de Cascajo en Huaral, el cual ya se había convertido en un vertedero, es decir, una zona o un lago donde la gente tiraba basura. Su objetivo ahora es recuperar la laguna de Paca y el lago Titicaca. Él ha logrado restaurar más de 30 humedales e incluso la CONCITEC, ¿no? Una institución a nivel internacional en cuanto a lo que es eventos científicos, le ha otorgado la medalla a la categoría de innovación tecnológica. Si quieres saber un poquito más acerca de este personaje, te invito a que visites este link de acá para que puedas conocer un poquito más de su historia. Ahora, ¿qué tiene que ver Marino Morikawa con el tema de hoy? Pues él es estudioso o estudia parte de la biología, como son nuestros ecosistemas, ¿no? Y gracias a sus aportes científicos, innovadores, tecnológicos, ha logrado dar un gran salto a lo que es la restauración de lagunas, lagos e incluso ríos a nivel mundial. Y ojo, lo más importante, que es peruano, sí, es nuestro. Entonces, después de haber conocido un poquito de la historia de Marino Morikawa, vamos a ver qué cosa es la biología. La biología es un término, la palabra biología es un término que proviene de 2 vocablos griegos. Bio, que significa vida, y logo, tratado o estudio. Es decir, que es la ciencia que estudia la vida. Ahora, cabe resaltar que se considera organismo con vida a todos los organismos que presentan células y que cumplen funciones vitales. Por lo menos una célula, por eso es que hay organismos unicelulares y multicelulares. Ahora, en cuanto al término palabra biología, vamos a ver a 2 personajes importantes. El primero de ellos es Aristóteles, quien propuso el significado etimológico, es decir, lo que está aquí. Por eso se le considera el padre de la biología. Recordemos que también Aristóteles fue el primero en clasificar a los seres vivos. En aquel entonces los llamó animales con sangre y animales sin sangre. Más adelante, ya si hablamos de forma científica, fue Lamarck quien propuso el término biología para asignarlo como aquella ciencia que estudia al ser vivo y todo lo relacionado con él. Es decir, no solamente va a estudiar el ser vivo, sino al entorno que lo rodea, como por ejemplo la naturaleza. Ahora, como Lamarck había dicho que también la biología estudia al ser vivo y a su entorno,
Para estudiar todo ese entorno, necesitamos dividir a la biología en dos grupos fundamentales, a las ramas de la biología y a las ciencias auxiliares. Las ramas de la biología son muchísimas, ¿no? Y ellas van a estudiar un punto específico de la biología. Por ejemplo, en tu esquema que vas a copiar en tu cuaderno como parte del tema, vas a ver de que dentro de las ramas auxiliares te estoy nombrando a un montón de ellas. Por ejemplo, la citología estudia única y exclusivamente a la célula. Por eso se le dice una rama, porque estudia un punto específico. Otro ejemplo, por decir, la ictiología solamente estudia a los peces, ¿no? Otro ejemplo, podríamos decir que la botánica estudia únicamente a las plantas. Pero también existen ciencias auxiliares que apoyan al estudio de la biología. Te doy un ejemplo. La geografía ayuda a la biología en cuanto al estudio de la distribución de los seres vivos alrededor del planeta, ¿no? Yo te hago una pregunta. ¿Será posible que encuentres un escorpión en la Antártida? No, porque no es su hábitat. Te doy otro ejemplo. La matemática, por decir, nos permite saber qué animales, el número de animales que están en peligro de extinción, ¿no? En un año, ¿no? Te doy otro ejemplo. De repente la química estudia las reacciones químicas que suceden dentro del organismo. Entonces, todas estas ciencias van a apoyar al estudio de la biología. Ahora, la historia de la biología es bastante amplia, ¿no? Pero para no ver toda la cronología evolutiva, vamos a dividirlo en tres etapas, es decir, en tres momentos que lograron un cambio en este campo que estamos estudiando. En primer lugar tenemos la etapa antigua que surge alrededor de 500 años antes de Cristo. Acá surgen las primeras ideas sobre el origen de la vida, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en algún momento se habló de la teoría de la generación espontánea que estuvo en vigencia durante más de 500 años y donde se decía de que el ser vivo se originaba a partir de un ser no vivo. Además, también se describen las estructuras de plantas y animales. Los primeros biólogos, en este caso los filósofos griegos, empezaron a escribir tratados acerca de la anatomía, la estructura y las funciones que presentan las plantas y animales según la época en la cual vivían. Y a raíz de esto surgen tres campos nuevos: la botánica, la zoología y la taxonomía, que, bueno, esas ciencias están en tu esquema y si observas vas a ver específicamente lo que estudian. Luego ya en el siglo XVII, ¿no? Por ahí por 1600, viene la etapa moderna de la biología. ¿Por qué? ¿O qué es lo que da este cambio? Cuando mediante el microscopio se descubre la estructura celular. Por ejemplo, Antonio van Leeuwenhoek descubrió a las primeras células que llamó animáculos, ¿no? Y más adelante los hermanos Hansen empiezan a elaborar el microscopio con lentes más potentes y estudian a la célula. Surge la teoría celular, surge la teoría de la biogenética, nace la selección natural, la microbiología, la genética y las primeras ideas sobre evolución. Y ya en la etapa molecular, por ahí por 1920, se empieza a estudiar qué es lo que hay dentro de una célula. O sea, hasta esta etapa se descubre la célula, pero en esta etapa de acá se descubre ya pues a las organelas, lisosomas, mitocondrias, la estructura del ADN, los cromosomas. Por eso es que se da el avance de la genética y nace la biología actual, ¿no? Y en sus diferentes ramas. Entonces, como podemos observar, la biología realmente es un campo bastante amplio que, a pesar de la historia que ha tenido, necesita poder dividirse para su mejor estudio, y en la actualidad existen hombres que todavía se dedican al estudio de la biología para mejorar la calidad de vida.
Bien, después de haber conocido estos detalles, vamos a pasar a desarrollar la sesión 2, que yo ya la tengo aquí desarrollada. Dice lo siguiente. Responde, ¿cuál es el significado etimológico de la palabra biología? Eso estaba en la diapositiva y también está en tu mapa conceptual. Bio, que significa vida, y logo, que significa tratado o estudio. En la segunda pregunta dice, ¿quién propuso el término biología para designar a la ciencia que estudia la vida y todos los procesos relacionados con los seres vivos? Fue Lamarck, pero acá yo te estoy dando su nombre completo, mira, de Lamarck. ¿Ah? Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck, o más conocido como Lamarck, ¿no? Ahora, ¿a quién se le considera padre de la biología y por qué? A Aristóteles, porque fue el primero en clasificar a los seres vivos, ¿no? Clasificó el reino animal y el reino vegetal. ¿Cómo se llama la rama de la biología que estudia las plantas? Fácil, la botánica. ¿Y a quién se le considera el padre de la taxonomía? A Carl von Linné o Carlos Linneo, ¿no? Que fue un taxonomista francés, ¿no? Taxonomía es clasificar, ordenar, agrupar a los animales y a las plantas. Ahora dice, escribir verdadero o falso según corresponda. Ahí está. El griego Hipócrates es considerado padre de la medicina. Falso. Quien fue considerado padre de la medicina, ¿no? Como un dato, fue Galeno. ¿Ya? Galeno. Teofrasto hizo estudios sobre genética. Falso. Él hizo estudios acerca de la anatomía de las plantas, ¿no? Incluso sacó su primer libro con respecto a él. Fue griego. Se llaman plantas criptógamas aquellas que producen flores y semillas. Falso. A las plantas que producen flores y semillas se les llama fanerógamas. Robert Whittaker propone la clasificación de 6 reinos biológicos. Falso. Él propuso los 5 reinos biológicos: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animal. El reino Archaea nace posteriormente. Ian Wilmut realizó la clonación de la oveja Dolly. Verdadero. En la década del 90 él presentó por primera vez a la clonación de la oveja Dolly, el cual da un gran avance a la ingeniería genética. Y bueno, a partir de esas clonaciones ahora se pueden estudiar a las células madre. Luego dice, une las parejas correctas. Y te estoy pidiendo que por favor uses colores y regla para que se vea orden. Y acá yo también ya lo he desarrollado. El padre de la bacteriología es Louis Pasteur, ¿no? También se le conoce como el autor de las teorías de las enfermedades. Él, gracias a la bacteriología, pudo determinar que estas bacterias, por decirlo así, eran las que producían diversas enfermedades en su época, ¿no? Y hoy en día hay bacterias pues, que producen enfermedades. Estudia los ecosistemas, la ecología, ¿no? No solamente el ecosistema, sino también la relación del ser vivo con el medio ambiente. Descubrió el núcleo celular Robert Brown, que fue uno de los autores de la teoría celular, que lo vamos a ver en otro tema. Estudia los moluscos, la malacología. ¿Quién es un molusco? A ver si te acuerdas. ¿Qué especies serán moluscos? Los cangrejos, ¿no? Los camarones, etc. Y estudia la célula, la citología, ¿no? Ahí está. Hemos hecho la número 3. Ahora vamos a hacer la parte 4. Dice, marca la alternativa correcta. Vamos a marcar. En este caso yo lo voy a sombrear y ya tú lo marcas. El conocimiento biológico que ha permitido al humano crear sustancias que previenen enfermedades en individuos sanos reciben el nombre de, ahí está, antibióticos. ¿Por qué? Porque de los antibióticos surgen todos estos componentes, ¿no? El primer antibiótico que se creó fue la penicilina durante la Segunda Guerra Mundial. Luego dice, rama de la biología que se ocupa del estudio de los microorganismos. Fácil, ¿no? Ahí está, la microbiología. Ahora,
Dentro de la microbiología se considera a los protozoarios, a las bacterias, y la virología ya es otro campo de la biología, ¿ya? Luego dice, se considera padre de la citología. ¿Quién descubrió a la célula? A ver, ¿quién crees que fue? Exactamente, ¿te ayudaste de tu mapa conceptual? Fue Robert Hooke o Roberto Hooke, ¿no? Él observó un corcho y justamente la palabra célula proviene del griego cellulae, que significa celdas, porque el corcho que él vio mediante el microscopio se asemejaba mucho a un panal de abejas y por eso se llamó de esa forma. Y descubrió a la célula. Publicó el libro Origen de las especies por medio de la selección natural y es considerado como padre de la evolución. A ver, ¿quién crees que sea? ¿Será Teofrasto? No. ¿Será Francis Crick? Tampoco. Es Charles Darwin. Y bueno, te comento un poco de él. Él se fue a las Islas Galápagos y estudió el ecosistema de ahí y vio que muchos de estos animales se asemejaban a los animales que existían en otros continentes, ¿no? Entonces él empezó a estudiar el origen de las especies y mediante la selección natural él explicó que los seres más fuertes, los seres que tendrían la capacidad de reproducirse, podrían continuar con vida, mientras que los más débiles iban a morir. ¿No? Eso también lo vamos a ver en otro tema cuando hablemos acerca de la evolución. Pues bien, chicos, espero que les haya gustado este pequeño tema, ¿no? Un tema de introducción en el cual lo estoy haciendo de esta forma corta, breve, debido a que es solamente una clase por internet, es una clase grabada. Espero que les vaya bien. No se olviden, por favor, de desarrollar la práctica, de hacer la tarea en el cuaderno, de pasar la clase a mano en el cuaderno y ya cuando reiniciemos las clases ¿cómo se llama? A, a revisar todas las tareas y prácticas que se les está dejando, ¿no? Entonces, cuídense bastante, se les extraña un montón, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos hasta la sesión o tema 3. Chao.